este domingo, como le hemos informado, se realizará el segundo debate presidencial y frente a este encuentro que permite enriquecer el proceso electoral, mi compañero Juan Becerra conversó con el analista político Jorge Fernández Menéndez, quien advirtió sobre los efectos en las encuestas y las tendencias de voto que podrían generar las propuestas de los aspirantes a la silla presidencial. Además, conversaron sobre los proyectos de nación de los candidatos. Veamos. Jorge Fernández Menéndez, escritor, periodista, analista político. Muchas gracias por recibirnos nuevamente aquí en su casa, Capital 21. Un placer de estar contigo nuevamente, con todos los amigos de Capital 21. Pues ya en vísperas del segundo debate entre los aspirantes a la presidencia de la República. Y bueno, nos vamos a los números, Jorge, a las encuestas. ¿Considera usted que las encuestas que están publicadas bajo la metodología adecuada y autorizadas por la autoridad electoral son instrumentos de medición confiables, es decir, van a poder predecir el resultado de la elección del próximo 1 de julio? Yo sigo teniendo mis dudas de las encuestas, primero porque metodologías hay muchas y vemos empresas muy respetables pero que dan resultados a veces diametralmente diferentes. Me parece que todas las encuestas, a ver, si tú agarras las encuestas nacionales, las más importantes, las que hemos conocido en estos días incluso, comienzas a ver cuántos encuestados hubo. 1.000 encuestados en todo el país, o 1.200 en todo el país. 47% de las personas que se les solicitó la encuesta se negaron de plano a contestar. Un porcentaje que anda entre el 20 y el 30% de personas que se dicen indecisas o que pueden cambiar su voto. Yo creo que las encuestas sirven, por supuesto, y creo que las encuestas, si están bien realizadas, más allá de la metodología, permiten entender cuáles son las tendencias. Yo creo que si uno pregunta ahora, y la tendencia es que Andrés Manuel López Obrador está puntero en las encuestas y en la contienda. No sé si los márgenes son los que se dicen. Tengo mis dudas sobre ese tema, y también tengo mis dudas de lo que pueda pasar en aproximadamente 40 días hasta la elección, poco menos de 40 días para la elección presidencial, porque puede haber muchos movimientos. Acabamos de ver esta misma semana que se baja Margarita de la contienda, eso influye en el voto, tenga 3-4% que tenga de votos Margarita, son 3-4% de votos que va a haber que distribuir. Vicente Fox, que es un personaje que sigue teniendo su popularidad y peso, apoya a José Antonio Meade, hay movimientos en otras fuerzas, en otros partidos. Entonces, me parece que falta mucho para la contienda, pero en ese sentido, las encuestas lo que van orientando es cómo van las tendencias electorales del momento y permiten el movimiento de los actores electorales. Lo que no muestran las encuestas y lo que no pueden hacer las encuestas es pensar que la elección ya se decidió. Los que creen que la elección ya se decidió están equivocados. ¿Por qué? Porque como toda elección pueden pasar muchas cosas de aquí al 1 de julio. Y pueden pasar muchas cosas en el debate que está a punto de llevarse a cabo. Podrán cambiar estos números de acuerdo a lo que digan los candidatos, porque se tocan temas importantes como lo son la seguridad fronteriza, el tema de los migrantes. ¿Usted considera que puede haber un cambio en las preferencias? Yo no sé hasta dónde los debates en sí cambian las preferencias, pero creo que los post-debates sí cambian las preferencias. O sea, es mucha más la gente que se termina enterando en el post-debate o termina formando una opinión en el post-debate de quién ganó, de quién estuvo mejor, de cómo estuvieron las cosas, que en el propio debate, por más que sean millones los que vean en el debate. Me parece que hay un capítulo fundamental. Yo sigo viendo mucha gente indecisa, a pesar de lo que se está diciendo en otros ámbitos, hay mucha gente indecisa respecto de su voto. Incluso cuando uno agarra estas mismas encuestas y desagrega la pregunta de que si podría cambiar su voto, hay un porcentaje alto de personas que dicen que su voto sí está decidido, pero que lo podría cambiar todavía si hubiera alguna circunstancia especial. Entonces, en eso creo que va a influir este debate, donde tendremos que ver cuál es
cómo interactúan los candidatos, si se polariza el tema, si vamos a tener tres candidatos enfrentados a quien aparece en las encuestas como puntero, o si este decide debatir y contestar, que no lo hizo en el primer debate. Entonces me parece que esos son los temas que van a destacar en este debate. ¿Ve proyectos de nación por parte de los aspirantes? Yo creo que son dos proyectos de nación básicamente diferentes, con todos los matices y con todos los matices que incluso tiene Morena y que tiene Andrés Manuel. Andrés Manuel me parece que es otro proyecto de nación. Si nos retrotraemos a los años 80, lo escribían en estos días, lo recordaban Héctor Aguilar Camín y otros de aquel debate que se dio entre nacionalistas y liberales en los años 80. Me parece que de alguna forma se está reeditando ahora, tantas décadas después, y tenemos un proyecto mucho más nacionalista, la vieja usanza, representado en Andrés Manuel, y una continuidad de proyectos con distintos matices liberales que representan José Antonio Meade y Ricardo Anaya, en grandes líneas, porque después en medio también se cruzan cosas. Si uno le cree a Alfonso Romo, el proyecto de nación de Andrés Manuel tiene muchos matices liberales. Si uno le cree a Paco Taibo, va a ser casi Chávez. Entonces hay que ver cómo terminan mostrándose esas cosas, pero eso va a ser uno de los puntos también que mostrará o que puede mostrar este debate, si es que Andrés Manuel entra realmente al debate, ¿no? Si comienza a contestar y a sentar opinión bien sobre estos temas en el debate. ¿Ve usted la posibilidad de que los candidatos que están ahora en las preferencias, de acuerdo a las encuestas, en segundo y en tercer lugar, se pudiesen aliar? Yo creo, no, que se vayan a aliar, no. Yo lo he dicho, lo he escrito, estoy convencido, no va a haber una alianza, porque además de los candidatos, primero legalmente no pueden. Si tuviéramos una segunda vuelta, que es imprescindible para el país, pero si tuviéramos una segunda vuelta, esa alianza se daría en una segunda vuelta, ¿no? ¿O que decline uno por otro? Tampoco, yo creo que lo que hay son alianzas tácitas. La hubo en 2006, una alianza tácita. Si nosotros vemos Felipe Calderón como candidato presidencial, tuvo muchos votos priistas, y es más, se comprueba. Roberto Madrazo tuvo 6% menos de votos que lo que tuvo el PRI para el Congreso. Hay 6% de priistas que dejaron de votar por el PRI para presidente y votaron por Calderón y siguieron votando por el PRI. Ocurrió algo similar en 2012, no tan marcado, pero algo similar en 2012, cuando se acercó López Obrador a Enrique Peña, que muchos panistas prefirieron votar por Peña para presidente. Entonces, yo me imagino que algo así puede suceder el 1 de julio. Aquí la diferencia es que tanto en 2006 como en 2012 había dos candidaturas que por la razón que sea se iban cayendo, ¿no? La de Roberto Madrazo se caía claramente, la de Josefina se caía claramente, y entonces permitió estos movimientos que nunca son dramáticos, son de 5 o 6 puntos, pero que son suficientes para definir una elección. Yo me imagino que algo de eso tendría que suceder ahora, pero insisto, la diferencia es que José Antonio Meade y Anaya, por lo menos hasta el día de hoy, no se ve tanta diferencia entre ellos como podría haber, ¿no? ¿Y el reto por parte de la autoridad electoral ante este proceso, cuál es el principal? El principal reto de la autoridad electoral es darle certidumbre. Ya comienzan a haber voces de que puede haber fraude, de que puede haber movimiento. Fraude electoral no puede haber, con todos los mecanismos que hay no puede haber. Lo que sí tenemos es una muy mala ley electoral. La reforma de 2007 fue mala y la de 2013, 2014 fue pésima. Entonces hay argumentos para impugnar las elecciones, miles de argumentos, y además, como se le agregó a la ley esto de que por rebasar gastos de campaña en un 5% y con una diferencia menor entre los partidos, eso es un argumento suficiente para anular las elecciones. La tentación que van a tener todos los candidatos que pierdan, cualesquiera que sea, de impugnar el proceso electoral es muy alto, y eso genera, lo sabemos, lo hemos vivido siempre, un margen de inestabilidad. Esos son el gran desafío
tratar de trabajar en ese ámbito y que las cosas transiten de la mejor manera posible, el desafío que tiene tanto el Instituto como el Tribunal Electoral. Jorge Fernández Meneses, muchísimas gracias por recibir a Capital. Gracias a ti.